Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. El tema que se escogió para hoy fue una casualidad, porque estaba yo justamente en Brasil recibiendo artículos y materiales. Estaba justamente conversando con algunos militares, amigos míos, que tienen patente bien alta en Brasil, sobre la situación mundial y sobre los problemas que estaban ocurriendo justamente en mayo. Entre el 13 y el 20 de mayo, China le declaró guerra a Estados Unidos. Lo amenazó de guerra, porque Estados Unidos invadió el espacio aéreo chino en el mar. La China está construyendo una isla en el mar. No sé si es el Índico, no sé qué mar le toca ahí, no tengo idea. Y en esa construcción de esa isla, aparentemente estos chicos encontraron alguna cosa abajo, algo importante, no se sabe si es una nave, una base, algo. Y los americanos estaban curiosos. Y los chinos botaron un avión americano. Y los chinos oficialmente declararon una amenaza a Estados Unidos. Que si Estados Unidos continuaban invadiendo el espacio territorial chino, China no tendría ninguna otra opción a no ser atacar a Estados Unidos nuclearmente. Eso fue a nivel presidencial. Básicamente, al final del mes de abril, más o menos por el 27, 28, 30 de abril, no sé exactamente la fecha, ¿qué sucedió? En el Mar Negro estaba la OTAN haciendo los testes de desarrollo tecnológico. Y los testes son hechos con varios países que hacen parte de la OTAN. Y los rusos fueron convidados a participar de los testes militares. Y Putin hizo la siguiente jugada. Mandó un Sukhoi 24, un avión de más de 30 años de edad, con una tecnología reformada, y en menos de 10 minutos destruyó todo el sistema de defensa y ataque norteamericano de lo más moderno que podía existir, colocando en knockout completo todo el sistema de ataque y de defensa electrónico de la OTAN. Y Putin hizo una declaración. Primero quería dormir feliz de la vida, riéndose de los norteamericanos, y hizo una amenaza velada, que el mundo tiene que darse cuenta que Rusia no estuvo durmiendo todos estos años como se imagina. Sumado a todo eso, tuvimos otras invasiones y otros casos terroristas de la estructura islámica y de otros grupos en el mundo entero. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Tony me preguntó cuál sería el tema de una eventual palestra, que dije, piensa que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Yo le dije jugando, mira, estamos casi al borde de una tercera guerra. Y ahí surgió el tema del día de hoy. Entonces, ¿qué sucede de ello? Estamos en una situación política, militar, bien delicada. Volvemos exactamente a los años 60, a los años 70, cuando teníamos una jugada política entre Estados Unidos y Rusia, o Unión Soviética, para mantener el pueblo mundial sobre tensión. Estamos en la misma situación ahora. Entonces, ¿qué sucede? A nivel psíquico, a nivel emocional, eso genera en la humanidad miedo, inseguridad, que refleje directamente en la parte económica. Entonces, eso es una jugada de la misma forma que antes, que no creo que tengamos una tercera guerra mundial, porque sería la destrucción total del planeta. Nadie gana una guerra nuclear. Pero tenemos una jugada en eso todo, que es para mantener el pueblo en una situación permanente de miedo, incertidumbre. Esa frecuencia genera en nosotros la frecuencia electromagnética del miedo, y una frecuencia más importante que esa, que es la frecuencia de resonancia con los reptilianos y con los Shopats, que es la frecuencia de estos seres que se alimentan de nosotros. Entonces, siempre que hay esa energía psíquica, nosotros generamos alimento a nivel de ectoplasma. Entonces, nuestro ectoplasma es usado como alimento por estos seres. Ellos no consumen sangre o carne como uno piensa, consumen ectoplasma. Y el ectoplasma se mide a través del campo electromagnético que una persona genera.
Entonces, nuestro campo electromagnético, cuando le hacemos las fotografías Killian, sabemos que tienen colores. De acuerdo con el nivel, con el tipo de color, de frecuencia que tú tengas emocional, cambia el color. Entonces, lo más próximo al rojo normalmente es la energía del miedo. Y es justamente la energía que ellos más se alimentan. Es básicamente comida para ellos. Entonces, cuanto más personas en el mundo tengan esa frecuencia, más alimento ellos tienen y más consiguen mantener y sostener la humanidad presa al mismo patrón de energía. ¿Ya? Entonces, el problema de nosotros, de hecho, no es una tercera guerra mundial. El problema es la situación política que se está armando a nivel mundial de sostener la humanidad en la incertidumbre de lo que va a pasar. Entonces tenemos una jugada de los Illuminatis ahora cuando se cambie el presidente Obama por el que viene en el lugar, que va a tener problemas serísimos ese futuro presidente por la presión económica china. Los chinos van a cobrar su dinero, que es un dinero impagable. Estados Unidos no tiene para pagar lo que debe a China y a los otros países del mundo. No existe ese dinero, jamás existió, ni en oro. Entonces, ¿qué Estados Unidos tiene en contrapartida? Armas, movida política. Entonces, eso va a generar cambios en nuestra economía. China quiere ser el nuevo Estados Unidos, quiere ser el país más poderoso del planeta y el que tiene más dinero. Entonces va a forzar políticamente situaciones en el Estado norteamericano para desequilibrar la población norteamericana, pudiendo ocurrir incluso una guerra civil en Estados Unidos. No creo que pase, pero podría venir a pasar. ¿Lo que significa una guerra civil en Estados Unidos? Una catástrofe. Porque el pueblo americano tiene, estadísticamente, cada norteamericano tiene 6 armas en su nombre. Para quien no lo sabe, militarmente y tácticamente es el único país del mundo que no puede ser invadido. Porque si falta el ejército, la aeronáutica, la marina, hay el pueblo. Y el pueblo está muy bien armado. Por eso es considerada la mayor potencia del planeta. Porque no se trata solamente de los militares, el pueblo también. ¿Ya? Entonces, eso va a generar más incertidumbre si es que llega a pasar. Por el otro lado, tenemos la situación europea, que se está agravando con la llegada de los inmigrantes de Oriente Medio. Entonces, eso genera otro problema para ustedes. El patrón de vida de ustedes, europeos, va a cambiar. Y para peor. ¿Por qué? Van a tener exceso de gente trabajando por cualquier euro que les aparezca, haciendo el trabajo que ustedes no quieren hacer. Entonces, ¿qué va a suceder? De aquí a 5 o 6 años va a faltar empleo, porque esta gente lo va a pillar lo que sea. ¿Y ustedes van a hacer qué? Entonces, la calidad de vida de Europa va a declinar. En 8 o 10 años ustedes van a estar más o menos igual que América Latina. Entonces, esas situaciones son todas movidas políticas manipuladas por los Illuminati, por estos grupos de poder que lo están desarrollando justamente para mantener el nivel de conciencia humano a un nivel cada vez más inestable. La palabra mejor sigue inestable. Todo es una preparación para imponer de aquí a unos 20 años, 15, 18, 20 años, la nueva orden mundial, que es el gran juego de los Illuminati que empezó con los protocolos de Sabes de Xi'an en el 1730, si no me engaño. Entonces, lo que se espera con todo esto, la nueva orden mundial tiene como determinación que cada terrícola tenga un biochip instalado en su cuerpo, con todos sus datos, todas sus informaciones controlados por ordenadores satelitales, un único gobierno mundial, una única religión mundial y un control estricto de todo lo que se haga. Se acaba la libertad. Y eso está engendrado al proyecto Blue Beam. No sé si ya han escuchado, estudiado ese proyecto. Entonces, lo que sucede, la NASA han lanzado
yo creo que ultrapasa más de 2.000 satélites, no tengo el número exacto, pero anda por el orden de los 2.000 satélites de los últimos 15 años que están mapeados en el mundo entero. Entonces, esos satélites generan imágenes holográficas de rayo láser en 3D y tienen como espejo reflectivo justamente la química que los aviones sueltan los últimos 20 años en el cielo. Para quien tiene más edad, se debe acordar que los aviones comerciales y militares no hacían las rayas blancas en el cielo antiguamente. Eso empezó por vuelta del año 97-95 para acá. En Brasil empezaron exactamente a 4 años, no existían antes. Entonces esa química que ellos sueltan es bario, plomo, arsénico y más un otro elemento que no me acuerdo el nombre ahora. Estroncio, claro. Entonces esa química, ella representa el espejo de fondo de reproducción de la imagen del sistema Blue Beam. Entonces, probablemente de aquí a unos 15 años o menos, empecemos a ver a nivel planetario imágenes mundiales de maestros, de discos voladores y de un montón de cosas atacando a la humanidad. Entonces vamos a recibir holográficamente en algunas partes del mundo una invasión. ¿Y quién nos vendrá a salvar? Será una nueva orden. Esta nueva orden de los Illuminati a través de su tecnología, de sus armas, de sus naves, más o menos a la película Independence Day. Más o menos por ahí la historia. Y con esa situación a nivel mundial, que el pueblo infelizmente no se da cuenta, va a ser manipulado y van a implantar una nueva orden mundial en el planeta, donde todo el mundo, todos los países se van a unificar bajo un mando único. Desde el punto de vista político va a ser fantástico. Se van a acabar las divisiones políticas, las divisiones gubernamentales. Hasta ahí es muy bonita la historia. El problema es que por detrás de todo eso están ¿quién? Los draconianos, los reptilianos y los Illuminati, que te van a imponer el uso de nanotecnología, de los famosos chips, que ahí está el famoso número de la bestia, el 666, que es simplemente un código binario de un sistema que te pones en la mano o en la frente o en otra parte del cuerpo, normalmente se usa en la mano, en que te van a estar todos tus datos. Ese proyecto ya está siendo usado en Canadá, Estados Unidos y en otros países con los presidiarios. Las personas que son presas con sentencia de muerte o que tienen que quedarse el resto de la vida presos, le ponen esos sistemas para pesquisa. Y tiene una gran ventaja para ellos. Cuando la persona ya es ingrata en la sociedad, la desconectan y por envenenamiento muere. Esa es la nueva orden mundial. Entonces, el sistema político, la incertidumbre que estamos viviendo y que todavía vamos a vivir en el palco político internacional, es justamente eso, generar cada vez más angustia, incomprensión, división entre las personas, disputas de poder, guerras localizadas, ataques localizados, problemas sociales, que es lo que ya está pasando, y descontentamiento mundial. Ese descontentamiento va a ser la palanca para empezar a poner de aquí un par de años el proyecto Blue Beam en funcionamiento. Entonces las personas van a empezar a poner en internet, vi una imagen, varias personas, por ejemplo 50 personas en una plaza vieron la imagen de Jesús o de María en el cielo. En otro país va a ser Mahomé, en otro país va a ser el Gandhi, lo que sea. Y van a empezar a hacer pruebas de eso en lugares aislados para ver cuál es la repercusión de eso en el pueblo. A medida que se den cuenta que la cosa va funcionando, lo van a ampliar a nivel mundial. ¿Ya? Entonces esa es una parte de la tecnología de la nueva orden mundial. La otra parte es la parte de la alimentación. A cada vez que tú consumes un alimento transgénico, ya sabemos muy bien quién es el dueño de los transgénicos. Entonces, ¿qué sucede? La microtecnología, la nanotecnología que existe en los transgénicos resuenan electromagnéticamente con la tecnología de Blue Beam y también con la química de los aviones. Entonces, cuando ellos activan los satélites, los sistemas satelitales con frecuencia de electromagnética, crean un campo entre 50 y 60 Hz que hace una vibración, una onda. Esa onda activa la química residual de los alimentos transgénicos.
haciendo con que las personas pierdan el equilibrio, el buen senso y queden completamente submisas a la masa planetaria, a la televisión básicamente. Para que se den cuenta cómo funciona, observen en los días de campeonatos, campeonatos de fútbol de importancia, cómo las personas se quedan idiotizadas por el fútbol, manejan como locos y se notan que las personas no son más normales, están como si fuera un hechizo del fútbol. Eso es parte del sistema de manipulación que lo están probando a través de los partidos de fútbol en el mundo entero. Y ya saben que funciona. Entonces, ¿qué sucede? El futuro de nosotros es delicado, no es fácil. ¿Qué sucede con las personas que ya están psíquicamente activas, mediúnicamente desarrolladas o están empezando a buscar respuestas sobre los varios aspectos del mundo? Se vuelven locas, porque les afecta menos que a las personas normales esta tecnología. ¿Por qué les afecta menos? Porque ya tienen una estructura sensorial que vibra en otra frecuencia. Su cuerpo astral, en vez de quedar preso a los sistemas de vampirización electromagnética, ya vamos a los templos de los maestros, vamos a los niveles intraterrenales o salimos a otros locales. Entonces estamos menos infectados. La palabra correcta es infectados. Entonces estamos en una situación peor. ¿Por qué? Pobre de los bienaventurados. ¿Quién está caminando en dirección a la espiritualidad, al conocimiento? Es el que más se va a sentir mal, porque no va a poder encajarse adecuadamente en la sociedad que se está formando, no la va a aceptar, tampoco lo van a aceptar a él, no se va a sentir bien en la ciudad, pero también tiene que trabajar y ganar dinero para poder sobrevivir. No se puede ir a vivir al campo porque en el campo tú no ganas dinero, a no ser que tengas a dónde sacar dinero. Si tú no tienes a dónde sacar dinero, ¿qué haces en el campo? Te mueres de hambre. Entonces, para las personas que están buscando el camino espiritual es muy delicado, porque se van a cada vez más aislar de la estructura social que se está montando en el planeta. Para que vean que la cosa es tan interesante, bonita y seria, una de las marcas más famosas de móviles, son dos marcas famosas de móviles del mundo, tienen ya proyectos de anteojos, de gafas, con el móvil instalado acá, con un nanochip que tú te lo pones acá en la cabeza y tú ya controlas mentalmente todo lo que tú quieres a nivel de comunicación indirecta por un anteojo. Ya está listo, solo no lo están colocando porque quieren vender las versiones anteriores. Esa tecnología ya existe. Esa tecnología existe exactamente a 25 años atrás, cuando los aviones de guerra soviéticos y norteamericanos, los pilotos usan un casco con un visor de infrarrojo que controlan el avión, no usan más mancha. Es todo con el ojo y con la cabeza. Entonces esa tecnología que era militar hace ahora parte de las compañías telefónicas que te van a vender eso de aquí a un par de años, ¿no? Si son 4 o 5 años, no sé. Entonces, ¿qué sucede? Miren a nuestros niños, nuestros hijos. Si tú los dejas, se quedan 7 o 8 horas directas pegados a una pantalla de un ordenador jugando videogames. Son totalmente marionetas de esos juegos electrónicos. Parece que no tienen vida, quedan esclavos de esa energía. Entonces, a cada vez que el tiempo pasa, nuestra sociedad se queda esclava de la tecnología cibernética. Eso es justamente el problema que estamos viviendo. Estamos dejando de vivir como personas libres, estamos dejando de ser personas que tengan la conexión con la naturaleza para depender única y exclusivamente de la tecnología. Y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una estructura animal que necesita de la conexión con la naturaleza para sobrevivir con salud y sanidad mental. A partir del momento que tú te tornas un esclavo de la tecnología cibernética, tú te enfermas, pierdes tu vitalidad y gradualmente empiezas a entrar en la masa planetaria de depresión, de todas las enfermedades y problemas que existen. Entonces, nuestra sociedad camina para una situación no muy armónica. Tenemos, por lo tanto, desde que cambie el presidente norteamericano futuro hasta el 2026, años bien complicados de la estructura política, económica, social y de cambios tecnológicos que van a
a representar muchas cosas, yo no diría cosas buenas ni malas, diría cosas delicadas para el desarrollo de nuestras personas y principalmente nuestros hijos y nietos. Infelizmente va a haber que enfrentarlo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se enfrenta eso? Es lo más difícil, justamente es esa parte. ¿Cómo superar toda esa situación que ya viene ahí y que las empresas ya están poniendo dinero en esa nueva tecnología? Bueno, yo encuentro que el primer aspecto es mantenerse armónico frente a todas las situaciones. Enfrentar las situaciones con armonía, con tranquilidad y nunca, jamás dejar de pedir protección y ayuda a la jerarquía espiritual para mantener por lo menos esa conexión y con eso hacer con que el nivel del cuerpo astral y los otros niveles superiores se mantengan siempre conectados a esa jerarquía para darles a ustedes la protección y la frecuencia necesaria de confrontar las frecuencias electromagnéticas que van a venir y ser usadas en los próximos años. Entonces es la única forma. Y uno de los otros aspectos importantes es el contacto con la naturaleza continuo. Por lo menos ustedes tienen que ir al campo, a la montaña, al mar, pero lugares no con personas. No pueden ser, por ejemplo, playas con 50.000 idiotas allá. No. Tienen que ser playas desiertas. No es necesario meterse al mar, pero tienen que estar en la naturaleza. Entonces tienen que empezar a buscar sitios ermos, desiertos, donde haya poquísima gente para hacer el cambio electromagnético. Entonces eso es fundamental. Yo tuve una experiencia de eso ahora 2 semanas atrás en Brasil. Escogí una playa desierta que no es mía, pero tengo acceso a ella, más nadie llega, y hice con 65 personas una vivencia en la selva. No hay hotel allá. Allá se usa tiendas, se va con la tienda, se lleva su equipo y nos plantamos allá. Quedamos 2 días. Yo me quedé tranquilo, pero ellos llegaron menos después. Y he puesto a estas personas en contacto con árboles, selva, con serpientes, con todo lo que hay en la naturaleza para hacer un intercambio electromagnético. Las personas quedaron maravilladas porque no sabían que eran capaces de sentir la energía de los árboles, del mar, de las rocas, de todo lo que había en el local. Fuera la presencia de los guías, de los orishas que fueron llamados para ese día. Hicimos varios rituales del fuego, del agua, los baños limpios, hicimos muchas cosas. Y fue muy interesante porque había gente que tenía la evidencia latente y empezaron a ver por la primera vez de forma clara la presencia de los extraterrestres y también de los seres espirituales, de las otras jerarquías. Y después me han escrito por mail agradeciendo el desarrollo psíquico que han tenido 3-4 días después de esa vivencia. Porque simplemente las personas no sabían cómo conectarse con la naturaleza. No sabían cómo, por ejemplo, coger una planta, un árbol, y entrar dentro del árbol psíquicamente, entrar dentro de una roca psíquicamente, escuchar el viento como el viento conversa y habla con nosotros. Parecen tonterías, pero eso es parte de la energía del chamanismo. Yo no soy chamán, no tengo nada que ver con eso, pero lo practico. Entonces, estas personas se dieron cuenta que tienen capacidades psíquicas completamente adormecidas, que no tenían la menor idea que eso existía. ¿Por qué? Porque están siempre dentro de la ciudad, no salen de la ciudad. Y cuando van al campo, ¿qué llevan? La radio, los porquerías de móviles con su pico en la oreja, escuchando las porquerías de música que hay de hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llevan la contaminación de la ciudad al campo. No consiguen limpiarse, no consiguen hacer su trabajo interno. O van al campo a chupar. Llevan la botella de cachaza, de vino, de whisky, se van a chupar y piensan que eso es hacer el cambio con la naturaleza. No lo es. El cambio con la naturaleza es cuando tú vas específicamente a conversar con la madre tierra. Tú no llevas nada a no ser tu cuerpo y tu ropa. El resto se queda. Entonces eres tú y la madre tierra. Tú y los orishas. Tú y el anclaje, los seres espirituales, la propia naturaleza. Entonces ahí tú empiezas a desarrollar tus capacidades psíquicas. Sin la necesidad de ningún, por ejemplo, hierba de poder, nada. Ni marihuana, nada.
No se necesita de eso. Basta estar dispuesto a hacer ese intercambio. Y yo lo he hecho mi vida entera y lo estoy empezando a enseñar a otras personas, y realmente ha sido muy interesante porque varias personas me han dicho esto. Interesante, yo estuve tantas veces en la playa, en la montaña, pero nunca me dediqué a meditar, nunca me dediqué a hacer el trabajo con una roca, porque nunca me pensé que un pedazo de roca era tan importante. Nunca le di valor a las piedras, a los árboles, a una montaña, a nada. Entonces es justamente eso. ¿Por qué? Que a nosotros nos incutieron en nuestra cabeza una mentira, que nosotros somos mejores que los otros. Nosotros nos creemos mejor que un perro, que un gato, que una vaca, que un caballo, que una planta, que una roca. Y ese es el engaño. Porque el elemental primordial, que es la energía, son los ladrillos de la vida, que son los elementales primordiales, son exactamente los átomos. Los mismos átomos que hay en una planta, en una pared, en una roca, están en nuestro cuerpo. Esa conexión nosotros la perdimos. Cuando tú buscas esa nueva reconexión con esos átomos, entras en la energía de la gradiente de la divina presencia yo soy, que es la conciencia radiactiva o electromagnética de Dios, o de la fuente que todo es. Entonces cuando empiezas a practicar eso, empiezas a entrar en esa frecuencia, automáticamente haces el enlace con una frecuencia más armónica de la naturaleza y entras en esa resonancia. Y ahí tu vida empieza a cambiar drásticamente. Es un cambio fulminante, principalmente para quien vive en la dependencia de la naturaleza. ¿Ah? Otra cosa interesante, por ejemplo, que yo observo. Cuando yo voy al monte, yo camino muy rápido o solo. Yo siempre estoy solo, nunca estoy con personas, porque ustedes tienen el mal hábito de conversar en cuanto caminan. Y eso no se hace. Cuando yo camino en el monte, yo camino sin hablar, mudo. A veces me pongo a cantar mantras, pero muchas veces estoy mudo. Entonces yo escucho, cada vez que yo piso el suelo, siento la bulla y empiezo a resonar con las plantas, los animales y con toda la naturaleza. Es por eso que en Brasil, en los tantos años de selva, nunca ninguna serpiente me picó. Y yo ya he pisado serpientes sin querer. En esas carreras de aventura que tenías que correr como un animal, ya varias veces he pisado culebras peligrosísimas de Brasil. Y no me han tocado, porque yo entro en una energía armónica en la naturaleza, mismo que esté corriendo, haciendo otras cosas. Entonces lo que sucedió, yo me he dado cuenta que las personas tienen una necesidad por miedo de hablar, de conversar, que le tienen miedo a la naturaleza. Cuando yo hago a esta gente hacer marchas de 2, 3, a veces hasta 7 kilómetros en la selva, mudos, no se puede hablar, porque si habla se va, lo he hecho, no participa más de ninguna parte de la vivencia. No, yo soy bien, yo soy jodido, yo soy peor que Hitler en las Fuerzas Armadas. Yo fui de la Fuerza Especial en Brasil. No quedó un hijo de puta vivo. Porque eran todos medio flacos, ¿no? Me quedé solo. Ese fue el problema. No sobró nadie. Entonces, ¿qué sucedió? Las personas empezaron a descubrir una cosa interesante, que a medida que andaban en la selva, sin hablar, escuchaban cosas que no tenían ni idea. Escuchaban los pájaros conversando entre ellos, escuchaban los jaguares, los pumas, hablando, gritando, cosas que cuando tú hablas tú no escuchas. Entonces cuando tú te quedas mudo, tú empiezas a interagir con la naturaleza y con los animales, y te das cuenta que no te atacan, que los animales no llegan cerca de nosotros, nos tienen pavor. Entonces cuando tú te sientas en un local y te pones en resonancia con la naturaleza, los animales se acercan y se quedan contigo y no te atacan. En Portugal ahora en el Alentejo hicimos semana pasada una vivencia, y en el domingo lo hicimos en una parte de la parcela del sitio donde estábamos, donde habían caballos sueltos. Los caballos vinieron hasta nosotros, se acercaban y empezaron a oler, porque estábamos de meditación. Hubo un momento en que los caballos se ponían con la cabeza baja, así como mirando y sintiendo la energía del grupo en la meditación. Después los salieron porque había 2 chicos que le tenían miedo a los caballos, entonces los caballos se dieron cuenta que tenían miedo y se aproximaban. No era para incomodar, yo quería para intentar mostrarles de su energía, y las personas se asustaron, entonces los caballos se fueron a un lado, se quedaron.
Y fue muy interesante porque las personas, como le tienen miedo a los animales, se dieron cuenta que los animales estaban participando con nosotros de la meditación. Fue mágico, fue algo realmente muy impresionante. Y al mismo tiempo las personas empezaron a tener la percepción de energías que nunca se dan cuenta que existen, ¿ya? Entonces, lo que les estoy comentando a ustedes es básicamente para que se den cuenta que, independiente de salir con un paseo conmigo, nada que ver, aprendan a salir al monte, donde sea, a conversar con la naturaleza, a interagir con una planta, un arbolito, una roca, una gruta de agua, lo que sea, y encuentren esa resonancia de reconexión para empezar a ajustar sus niveles energéticos, para mantener y redescubrir el equilibrio interno, para poder realmente salir adelante con lo que vamos a tener nosotros a nivel mundial. Yo repito, yo no creo en una guerra mundial, una tercera guerra, no lo creo. No creo que el hombre llegue a tal estupidez, porque si llega a pasar, no sobra nada. Para quien no se acuerda, el arsenal nuclear soviético en el año 85 destruía el globo planetario 33 veces, solo los rusos. Y el arsenal nuclear norteamericano destruía el planeta 22 veces. O sea, sumados los dos, son 50 y tantas veces de destrucción. O sea, solamente un estúpido generaría una guerra nuclear. No tiene sentido. Y probablemente la jerarquía no lo permita. Pero que vamos a tener problemas aislados sociales, eso ya lo estamos teniendo y van a continuar. Entonces tenemos que tomar el cuidado de no permitir que esas informaciones nos desequilibren, nos dejen cada vez más atrapados, con miedo, inseguridad. Básicamente lo que sucede, cuando tú accedes a una noticia de esa, tu frecuencia mental cae, por el miedo, por la incertidumbre. Yo les comento eso porque a mí me pasa. Yo vivo en un país extremadamente violento. El país tal vez esté entre los países más inseguros del mundo, que Brasil. Brasil es una mierda. Allá te matan por una zapatilla, te matan por un móvil, te matan por un reloj, lo que tú tengas, que el tipo que si tú no la entregas, te mete un tiro y te atraviesa un cuchillo. ¿Ya? En Brasil la ley es tan complicada que el gobierno dio orden que la policía no puede más atrapar a un bandido. El bandido te puede matar, tú no te puedes defender, ni la policía te puede defender más, porque el bandido da votos, elige políticos. Esa es la situación de Brasil actualmente, es crítica. Entonces, lo que sucede en esa historia toda, la energía psíquica del brasileño está muy baja, nunca ha estado tan baja en la historia. El brasileño anda con miedo, le tiene miedo a la propia sombra. Entonces hace con que el nivel psíquico del brasileño, que siempre fue una persona tan alegre, el Brasil se conoce por la samba, por la alegría, ya no. Está con miedo, está tenso, está revoltado. Cada vez que tú ves una noticia negativa en los noticiarios de la televisión, tú te das cuenta que el pueblo está revoltado y tú te sientes así como si te estuvieran atrapando contra una espada y una pared. Más o menos esa es la situación psíquica de Brasil. Entonces, ¿qué sucede? Tú no puedes expandir tu luz, tú no puedes expandir tu energía positiva. El sistema no te deja. ¿Qué pasa? Uno empieza a andar y a comportarse de forma rebelde, con rabia, no es rabia en dirección a alguien, es rabia indistinta, porque estás sintiéndote amenazado a cada minuto. Y eso es lo que va a pasar en varios países, ya está pasando. Entonces ese es el problema que tenemos que aprender a evitar. Y para evitar ese tipo de situación tenemos que aprender a controlarnos y específicamente disminuir nuestro acceso a la televisión y a los programas violentos, todo tipo de programa violento que te genere esa información, para disminuir la contaminación, básicamente eso. ¿Ya? Entonces yo lo hago mucho. Yo, por ejemplo, no veo televisión jamás. Veo programas como el canal H2, Discovery, cosas de ese tipo. Y también es muy raro que no tengo tiempo. ¿Ya? Entonces yo no prendo televisión para ver nada. Tanto que yo nunca tengo idea de lo que está pasando en Brasil. Yo lo sé porque como casi todos
todos los días de mañana hago gimnasia, hago crossfit, lo que haga, lo que me dé el día, ¿qué sucede? Mis preparadores físicos me cuentan las noticias del día, o del día anterior, ¿no? Ahí yo quedo sabiendo las cagadas que hay en Brasil. Entonces, lo que sucede, como yo me he aislado de los noticiarios, consigo mantener un patrón de energía más o menos estable, no es siempre. Y cuanto más me aíslo, menos resueno con la incertidumbre del mundo. Eso tiene un precio. Tú te tornas una persona totalmente ajena a todo. Un ajeno feliz. O feliz no digo, una persona menos triste, menos complicada, digamos así. Porque ser feliz en este planeta es muy difícil. Entonces, lo que les estoy comentando es que básicamente cuando ustedes se alejan de la energía de las noticias, de la energía planetaria más pesada y cambian su vida para algo más armónico, tienen mejor calidad de vida. Un ejemplo de cómo se hace en nuestra casa, en nuestro hogar. No prendan jamás la televisión. Hay gente que prende la televisión, la deja prendida y empieza a andar por allá y para acá. No lo hagan más. Desenchufen la televisión. Colóquenla solamente cuando vayan a ver un programa. Y punto final. Entonces, lo que sucede, la televisión, ¿usted sabe quién inventó la televisión? ¿No lo saben? La televisión es una invención de Albert Einstein. Einstein inventó la televisión en el año 1907, 1910, por ahí. Invención de él. ¿Saben lo que es la televisión? Tampoco. La televisión es un teletransporte de cañón catódico. La televisión básicamente es una tecnología de teletransporte en la cual tú coges una imagen, la desintegras en información electromagnética y la transmites por el espacio. El receptor, la televisión de cañón catódico, capta la información y la recodifica catódicamente en imagen nuevamente. Entonces, ¿se acuerdan de la Enterprise del Capitán Kirk? Para los más nuevos, del Capitán Picard, en que tú sales de la nave, te desintegras acá y ya estás en el planeta. Eso es una máquina de teletransporte. Eso existe. La versión más pobre y tecnológicamente simple de eso es la televisión. Entonces, eso significa, la televisión es un portal de información. Si tú estás en tu casa, con la pantalla prendida, pasando una película de terror, una película de energía pesada, en tu casa esa energía se va a mantener electromagnéticamente. Entonces tu energía en tu casa va a caer de una forma absurda. Por eso es que las personas y los niños, cuando ven esa porquería, tienen pesadillas en la noche, porque entran en la frecuencia de la información de esa pantalla y la llevan para su cuarto y para su sueño, y entran en esa energía como esclavos. Entonces, siempre que tú tienes la televisión prendida en tu casa, lo que esté pasando allá se transforma en información electromagnética, expandiendo la energía geopática del local. Si por acaso tú tienes líneas geopáticas en tu casa, son potencializadas negativamente por la información de pantalla de televisión. Ahora, si tú pones programas amorosos, programas armónicos, programas que traigan cosas positivas, que es difícil encontrar, pero existen, ahí tú contaminas tu casa con energía positiva. Entonces, el comienzo es cambiar nuestra forma diaria en nuestra casa en relación a la frecuencia de las televisiones, de la radio también. Por ejemplo, le pasó una vez a la empleada de mi suegra. Esta chica en una semana la asaltaron, si no me engaño, no, en un mes la asaltaron 8 veces a la misma persona. ¿En la misma casa? No, en la calle. No en la casa, en la calle. Y ella vive en el sur de Brasil, yo estaba cerca de São Paulo, entonces fui para el sur y me comentaba. Y claro, me levanté temprano, fui allá a la cocina al desayuno, y esta chica prende a las 7 de la mañana esos programas de televisión de muerte. Que el tipo empieza así, mataron 50 en una esquina, estupraron 5 del otro lado, explotaron un banco allá. Esos programas catastróficos de última categoría. Es el programa que a ella le encanta. Y le pregunté,
Tú ves esa mierda todos los días, sí, todos los días. ¿Y cómo no quieres que te roben, te asalten? Si esta es la frecuencia que estás. Eso es lo que sucede. Tú empiezas a ver esa porquería de programa, puedes hasta cosas verdaderas, no importa. Pero tú estás sobre esa energía, estás sobre esa información. Entiendan, gente, el mundo es movido por información. El cuerpo es movido por información. La inteligencia es alimentada por información. Cuando uno va a una escuela, a un colegio, a una universidad a aprender, no te pasan información. Te formatan por información. Entonces, la televisión es información. Si tú recibes información negativa, tú negativas tu cuerpo, negativas tu psique y tu subconsciente. Entonces tú pasas a actuar como un ser negativado, no porque seas malo, no. Es porque te negativaron de fuera para adentro, entonces tú andas siempre acojonado. Le tienes miedo a la propia sombra. Gente, yo no iba a San Pablo hacía meses, yo creo que hacía unos 6, 7 meses que no aparecía en San Pablo. Yo no vivo más en San Pablo. Y me tocó ir de metro al centro de la ciudad y volver. Te juro, yo siempre estuve tranquilo, yo siempre fui militar, o sea, el tipo que me llegaba le daba una hostia. Sí, a mí me asaltaron 6 veces en Brasil, las 6 veces los cagué a palos los tipos, con arma y con todo. Una vez nomás que quedé 8 horas con un arma en la cabeza que me secuestraron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo las cosas cambian? Llegó un chaval de unos 16 años a hacerme una pregunta en medio del metro. Yo ya me posicioné así. ¿Qué hago? ¿Le doy una zurra o me defiendo? ¿Qué hago? O sea, y con miedo. Yo jamás he tenido miedo. O sea, está tan pesada la energía que cuando el tipo vino a preguntarme una cosa tan imbécil, yo ya me asusté. Y eso no es normal en mi persona. Entonces, ¿qué sucede? Las personas están acojonadas por esta radioactividad, esta radiación o esa frecuencia de información negativa, de miedo, de incertidumbre que te pasan en estos países, principalmente en América Latina. Está terrible la situación de allá. Si ustedes creen que aquí está malo, no visiten Brasil, ni Argentina. Son 2 países que están, ni Venezuela, son países que, vea, el pueblo vive aprisionado. La delincuencia es terrible. Entonces lo que acaba sucediendo, esta información que nos llega, ella entra por nuestras moléculas, ¿correcto? El cuerpo humano tiene en masa cerca del 70% en agua. Vamos a recordar los estudios y las comprobaciones científicas del Emoto, doctor Masaru Emoto, en la cual él probó que cuando tú le proyectas un sonido, una información a la estructura del agua, a los cristales de agua, ellos adquieren un formato, una imagen. Cuando es fotografada por microscopio electrónico, tú tienes una imagen de cristales bonitos o destrozados. Entonces, la información negativa destruye el cristal de agua de nuestro cuerpo. Por lo tanto, afecta negativamente a los devas del organismo, creando un desequilibrio completo en el yang y el yin de tu sistema orgánico, que uno lo estudia en medicina china. Entonces lo que sucede, tus valores energéticos corporales quedan en desequilibrio. Esos desequilibrios generan otro factor muy delicado, que es un desequilibrio endocrino. Nuestros valores endocrinos empiezan a tener desigualdades, afectando el principal órgano que nadie le da valor, hipotálamo. Entonces tu parte psíquica entra en choque. Entonces lo que sucede, si uno hace un estudio, el 90% de la población del mundo es enferma, tiene algún problema, alguna enfermedad. Si hacemos el estudio por la medicina china, vamos a descubrir que el primer órgano en el mundo que empieza a tener problemas es el hígado. El hígado representa la rabia. Cuando tú, por ejemplo, estás viendo en pantalla una noticia que el presidente del país o el primer ministro del país hizo una cagada, ¿qué te da? Rabia. Dice, pues, ¿cómo es posible que una persona en ese puesto, en ese cargo, haga una burrada esta que va a representar un problema para la población toda? Entonces, como nosotros somos esclavos de una economía desigual, una economía que es movida por el poder, nuestro hígado es el primer órgano a tener problemas de rabia.
Entonces la primera enfermedad que existe a nivel mundial, que no se divulga, es la esteatose, esteatosis, gordura en el hígado. ¿Gordura? ¿Hinchado? Sí, en gordura, hinchado, pero le llamo hígado. Graso. Claro, el nombre científico es esteatosis. Ya, entonces, ¿qué sucede? Después de eso, el hígado genera otros problemitas. Hipertensión, presión alta y después diabetes. Y de ahí te ataca la tiroides, de la tiroides te ataca otros sectores cerebrales. Y eso es una secuencia que se estudia en medicina china, lo que cada uno representa por el ciclo de los 5 elementos de la medicina china. Entonces, si uno hace un intercambio entre el conocimiento de la medicina china, entre los enseñamientos de las medicinas alternativas, que hay varios seguimientos, la parte científica y la parte energética, llegamos al mismo problema. La energía, la información negativa, la información que nos lleva a nosotros al miedo, a la incertidumbre, acaba afectando nuestro cuadro fisiológico. Consecuentemente, ¿qué hacemos? Vamos a la farmacia a comprar remedios. El problema es que los remedios que nos venden a nosotros son químicamente hechos para mantener la enfermedad a la para que tú continúes comprando remedios el resto de tu vida, porque ellos tienen que ganar dinero. Dense cuenta que aquí en España, como en Portugal y en Brasil también está pasando, casi todas las hierbas naturales que sanan las están prohibiendo. Aquí no, aquí ya fue antes que Brasil. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tienen poca selva. Entonces nosotros en Brasil, como tenemos el campo y un país muy fértil, a cualquier lugar que yo vaya, planto lo que quiero, lo tengo. Tenemos condición de plantar, mismo que el gobierno no quiera, lo puedo tener. Pero aquí no, el clima no ayuda tanto como allá. Entonces, por ejemplo, me están diciendo ahora una planta maravillosa, que la stevia, que conversábamos con Luis, es prohibida. La stevia, ¿sí? Es prohibida. La comercialización es prohibida, ¿sí? Y ella cura diabetes. Y cura varias otras enfermedades. Hay otras plantas que no me recuerdo el nombre ahora que son prohibidas que curan. Entonces, ¿qué sucede? Hay varias que yo de plantas no conozco mucho. ¿Ya? En Brasil, que tiene una cantidad astronómica de plantas también, hay muchas plantas de sanación que no las puedes comercializar. Las puedes tener. O sea, yo puedo dártelas, no hay problema, pero yo no las puedo vender legalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? A nosotros nos están quitando la capacidad y el derecho de sanarnos de forma financieramente asequible. ¿Ya? Entonces estamos aprisionados y ese aprisionamiento es lo que nos está llevando a un límite psíquico-energético. Por eso es que hay tanta gente revuelta, enojada, triste y en depresión, porque estamos atrapados a un sistema carcerario, básicamente. Entonces, ¿cómo no podemos luchar contra esa estructura? Que no hay como ganarle a los Illuminati, no hay como ganarle al gobierno. ¿Qué hay que hacer? Hay que encontrar una forma alternativa en nuestra vida de vivir armónicamente, de conocer las personas y los contactos que te puedan ayudar dentro de los seguimientos de la naturopatía, lo que sea, y intentar de la mejor forma posible aceptar el sistema y vivir con él de una forma más armónica y no entrar en conflicto, porque ellos siempre van a ganar. No se olviden que históricamente el sistema siempre ganó. El sistema mató a Jesús, el sistema mató a todos los apóstolos, mató a todos los grandes avatares que intentaron traer una información que cambiaría el sistema. No va a ser ahora que nos van a matar a ustedes. Entonces, ustedes no pueden querer luchar contra el sistema porque no es el camino. Ahora, cambien internamente, hagan el cambio de ustedes y continúen viviendo tranquilamente y en paz. Eso es posible. Con relación a las situaciones que tenemos ahí, políticas realmente, a mí me llegan diariamente, yo tengo varios amigos en la parte de informaciones que me mandan diariamente miles de informaciones. Muchas son reales, otras no son. Y les digo lo siguiente, cada vez que abro esos emails y veo las informaciones sobre la parte política, militar, realmente es un caso así
da ganas de llorar, no hay otra palabra, de desespero, de las burradas que se están mandando. Entonces, ¿cómo no es productivo hablar sobre estos asuntos? Hasta porque algunos son de orden secreta, yo no los puedo hablar, son realmente muy secretos. Lo que tenemos que entender es que estamos en una situación delicada. Tenemos una jerarquía espiritual de la Alianza Galáctica intentando ayudarnos a nosotros. ¿De qué forma? Espiritualmente. Una gran parte de los maestros espirituales, los maestros de la Fraternidad Blanca, ¿ya?, son comandantes estelares de otros pueblos estelares, humanos o humanoides, que vinieron acá. Algunos han encarnado físicamente entre nosotros, otros no, y trabajan con nosotros por el plano espiritual. Se disfrazan con hologramas de personas, de maestros, de gente que ya encarnó aquí, para llegar mediúnicamente a nosotros o psíquicamente, para ayudarnos a nuestro crecimiento interno. Entonces, la operación rescate está dividida en los siguientes niveles. El primer nivel es actuar en nuestro plan etérico, sea el plan etérico de la gente que ya hizo la pasada de la muerte, que ya está en otro nivel, darles el desarrollo psíquico consciencial para que entiendan que no están solo en el planeta y que existe mucha vida en todos los lugares, y darle acceso a esa gente para que sigan evolucionando, salir de la Tierra. Después, hacer rescate consciencial en los niveles del astral más densos, que lo llamamos de purgatorio o umbral. Rescatar a los pueblos de orden intraterrenal o intraoceánica de las antiguas civilizaciones que ya existieron aquí antes de las catástrofes del diluvio, y activar a nosotros, a las personas físicamente encarnadas que están en busca y necesitan y quieren esa reconexión. Esta reconexión tiene una información importante. ¿Por qué ha ocurrido? Básicamente lo siguiente. Todos ustedes, o la mayor parte de ustedes, no voy a decir todos, pero una gran parte de la humanidad, antes de llegar a la Tierra, a este planeta, a nivel de alma, tenía un cuerpo físico o etérico de otro planeta, de otro sistema, de otro local. Vivía en otro local. Por varias situaciones fueron transferidas para la Tierra. ¿Cuáles son las situaciones que llevan una alma a venir a un planeta como la Tierra? Exilio, aislamiento, presidiarios, gente que fue encuadrada penalmente en otros sistemas, que no se encajaron en la sociedad, fueron atrapados, presos y transferidos para este planeta. ¿Eso sucede de qué forma? Su cuerpo es congelado en criogenía, lo congelan en criogenía, como uno ve en las películas de ciencia ficción, por un tiempo X. El cuerpo no muere, no lo matan, no muere. Es congelado y su alma es transferido electromagnéticamente para un planeta como la Tierra. Entonces, los contratos de ese tipo de cosas tienen un tiempo definido de 5, 7, 10, 3 años de referencia de alciones, que respondemos para alciones. Cada año de alciones son 26.000 años de nosotros. Ese es un factor. El otro son las almas o los extraterrestres que han venido en misión a la Tierra, han venido a trabajar, a hacer pesquisa, a acompañar a los presidiarios y a hacer varios trabajos de pesquisa, clínico, historiadores, lo que sea. Dejan su cuerpo en criogenía, entran al nivel etérico de la Tierra y eventualmente encarnan en la Tierra. El otro nivel son de los avatares, son comandantes con patente alta que resuelven venir a la Tierra para ayudar a orientar a esta gente que está perdida acá. Encarnan como los famosos maestros ascendidos, los avatares, como un Jesús, un Mahatma Gandhi, un Chico Xavier, un Sai Baba, Yogananda y tantos otros que existen por ahí, que ya han existido, que todavía existen, que son personas que están entre nosotros ayudando, dando información y dando soporte. ¿Ya? Es otro nivel de seres que vienen para la Tierra y mantienen su cuerpo en criogenía. Y hay también otro tipo de avatares que entran pero no encarnan, quedan solo en el nivel etérico.
Muy bien. ¿Qué sucede? Cuando el contrato o cuando el tiempo de congelamiento de ese cuerpo se termina, automáticamente el dispositivo despierta ese cuerpo. Ese cuerpo vuelve a la vida. ¿Cuál es el problema? Ese cuerpo es el cuerpo original de ustedes. Comparte la misma alma y el mismo cuerpo astral. Entonces, cuando ese cuerpo se despierta, él requiere automáticamente su energía primordial que está en ustedes. Genera entonces el famoso llamado de alma, ese llamado incomprensible de buscar respuestas a donde no hay. Y ahí cuando una persona entra en el plano espiritual, busca en la espiritualidad respuestas que la materia no te da. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros empezamos a hacer una caminada insensata por falta de parámetros en la espiritualidad. Te involucras con el tarot, con la astrología, con la numerología, con la hechicería, con la santería, con el espiritismo, lo que sea, la ufología, lo que sea, buscando. Queremos información, queremos saber de qué se trata tal cosa. Porque tú sientes que dentro de ti algo te tira para afuera, pero no sabes lo que es. Es justamente porque tu cuerpo criogénico está activo, está vivo, está despierto, comparte la misma energía tuya. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El cuerpo criogénico es un cuerpo extraterrestre con conciencia cósmica y nuestro cuerpo físico no tiene conciencia cósmica, pero no nos acordamos de lo que comimos ayer y nos vamos a acordar de quién somos nosotros espiritualmente. Entonces, lo que sucede, te induce a grandes estados de ausencia. Tú estás, por ejemplo, manejando un auto y te desmayas. Cuando te das cuenta, ya andaste 10 kilómetros y ¿pero qué hice? Me faltan 10 minutos de mi vida, me falta un día entero de mi vida. Porque te trasladas para el otro lado. Para hacer la reconexión psíquica entre el cuerpo astral de nosotros, que es el inferior, con el cuerpo astral superior, que es el cuerpo criogénico. Nosotros somos un clon espiritual del cuerpo original. Es eso que somos nosotros.